Bienvenido, hermano Ofelia. Vamos al Salmo 18, por favor. ¿Ya lo tenemos todos? Excelente. Dice la palabra de Dios: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Qué importante es reconocer a Dios como nuestro Señor. Estamos en el versículo 1 y espero que de cada uno de ustedes puedan de la misma manera decir: cuánto te amo, Señor. El Señor es bueno, es hermoso, es misericordioso. En 2011, ustedes saben que tuve un accidente de muerte y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Cuando estaba yo ahí en el hospital, cuando recién desperté, y vi pasar ahí entrar a mi esposa. eh, Mi esposa me dijo: ¿tuviste un accidente? Y bueno, perdón, de pronto mi personalidad se me sale, ¿verdad? A veces, aunque no quiera. Y le dije: pues me imagino, porque pues estaba yo como momia, con las manos todas vendadas, las dos, la cabeza toda vendada, el ojo parchado, cerrado, el pie levantado, estaba yo así. Y entonces imagínate, entra mi esposa y me dice: ¿tuviste un accidente? Y pues lo primero que se me viene a la mente es: pues me imagino que tuve un accidente, ¿no? Porque pues si no, no estaría aquí. Entonces, Dios me permite todavía, aún en momentos difíciles, no perder el sentido del humor. Y, y le dije: chula, léeme algo. Y es hermoso para mí este salmo, porque en el momento que entró mi esposa ahí al hospital, este salmo fue el que leyó eh, y compartió conmigo esta palabra. Y Laura me dijo: pues te pasó algo parecido que lo que está en este salmo. Y entonces yo le puedo decir al Señor hoy, y espero que ustedes, independientemente de los problemas que hayan tenido en el pasado, los que tengan ahora o los que puedan tener, que cada uno de ustedes también le pueda decir al Señor: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. En, en, mi, en mí, así como lo dice Pablo, soy débil. Yo soy una persona muy débil en mí. Eh, Hay muchas cosas que me pueden tal vez tirar, derribar, pero le doy gracias a Dios porque le he conocido y he entendido que muchas de las cosas que Dios me permite hacer no es por mí, sino porque Dios me da la fuerza, porque en cuanto le he conocido, pues Dios me ha fortalecido, me ha dado el ánimo, el impulso para esta vida, una vida difícil. La verdad es que hemos enfrentado como familia varias dificultades, como persona también varias dificultades, muchas cosas que no es que yo me considere superior a nadie, porque de ninguna manera, pero para los que han sabido y les he platicado de varias de las situaciones que me han acontecido en la vida, me dicen, me recuerda a mi hermano Versa, que ahorita está ahí con Dani y con los niños. Me dice que a veces cuando piensa en Job se acuerda de mí por tantas cosas que me han pasado, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque, a diferencia de Job, mi esposa no me dice maldice a Dios y muérete, porque mi esposa me dice bendice a Dios y sigue viviendo, ¿no?
Entonces, le doy gracias al Señor por la vida de mi esposa, por la vida de cada uno de ustedes. Y verdaderamente amo a Dios y sé que Él me da la fuerza en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, porque aunque la mayor parte de veces ustedes me vean sonriendo, pues también tenemos tristezas en la familia, yo tengo tristezas. Hay algunas cosas que eh, pues que me complican la salud, ¿verdad? Porque así como lo dice Pablo, aunque el espíritu está dispuesto, mi carne es débil, tan débil es mi carne que tengo problemas, eh, no sé cómo se llama, se me olvidó la cosa esta que tengo en la panza, pero eh, este, mm, pues es porque mi cuerpo es débil, porque mi cuerpo es frágil. Tengo normalmente el ánimo, la disposición de hacer cosas y en mi mente, en mi corazón y mi espíritu digo, no pasa nada, no hay problema, está bien, voy a salir adelante, pero de pronto me encuentro con situaciones en mi cuerpo que me dejan saber que mi carne es débil, que mi cuerpo es débil, que aunque yo tenga la disposición y el ánimo y el gusto y el gozo de hacer muchas cosas, mi cuerpo resiente y a veces cuando trabajo de 24, así como policía de 24 por 24, al día siguiente o a los 2 días ya ando con dolor de cabeza y de todas maneras me puedo dormir 2 horas y volver a levantar. Y a veces mi esposa me dice, pues, ¿cómo le hace? Le digo, pues es Dios, pero de todas maneras mi cuerpo es débil, mi cuerpo es frágil, mi cuerpo resiente. Y, y yo creo que cada uno de nosotros es diferente, pero muy posiblemente en algunos de ustedes es igual que yo. A veces nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Nuestro cuerpo se desgasta, nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo necesita dormir, nuestro cuerpo necesita un reposo, nuestro cuerpo necesita cosas eh, pues que son necesarias, porque vivimos en un cuerpo frágil, en un cuerpo débil, en un cuerpo que se desbarata, que se desgasta, que se envejece, que cada vez funciona menos bien. Y entonces, qué importante es eh, reconocer por qué amamos a Dios. Llegamos al versículo 2 de este capítulo 18, de este Salmo 18, y dice, el Señor es mi roca. La escritura nos dice a través de nuestro Señor Jesucristo que la roca es Jesús, que Él mismo es la roca. Eh, Nos habla de una parábola en la cual nos dice respecto del hombre sabio y del hombre insensato, que el hombre insensato construyó su casa sobre la arena, pero el hombre sabio construyó su casa sobre la roca, y la roca es el Señor. Entonces, es importante construir nuestra casa. ¿Y qué casa? El templo de Dios, es decir, nosotros mismos. Nuestra persona debe estar construida sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces, nosotros no estamos con los mismos problemas de las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a ser destruidos. Vamos a permanecer a pesar de las dificultades. En la parábola que cuenta el Señor Jesús dice que un hombre fundó su casa sobre la arena y otro hombre fundó su casa sobre la roca, pero inmediatamente después de esto dice que vino el viento tempestuoso sobre ambas casas. Esta es una parábola que hemos usado muchas ocasiones. Bueno, yo la he usado muchas ocasiones para predicar, porque la Biblia no te dice que el cristiano no va a tener problemas, que no va a tener dificultades, que no va a tener aflicciones, porque el mismo Señor Jesús nos dice en esta parábola que la tempestad vino sobre las dos casas. La tempestad y la enfermedad podrá venir tanto sobre cristianos como sobre no cristianos. Las dificultades, la escasez, la falta de dinero, ocasionalmente la falta de comida, podrá venir tanto sobre cristianos como sobre no cristianos. Inmediatamente después dice, pero una de ellas prevaleció. Y entonces, en un momento de enfermedad,
es posible que a algunos la enfermedad nos llegue muy fuerte. Yo comentaba con mis hijos hace un momentito eh, respecto de, por ejemplo, una gripa. Les decía, bueno, ustedes saben que, por ejemplo, cuando en la familia hemos tenido gripa, no todos nos enfermamos igual. No todos nuestros cuerpos son igual de resistentes. Algunos resistimos más fácil a la gripa y otros por la misma gripa, porque puede estar el mismo virus en la casa, unos tenemos que estar un día, 2, 3, 4, 5 en cama, y a lo mejor de los 5 miembros de la familia, el otro anda brincando ahí como chapulín y parece como que no pasó nada, ¿verdad? Y otro se siente un poquito cansado, con el cuerpo un poco cortado, y otro está más o menos, pero cada uno de nosotros somos diferentes, y la manera en la que nosotros, nuestros cuerpos resisten las dificultades o las enfermedades son diferentes. Entonces, nuestro cuerpo es sensible de manera diferente ante dificultades, ante enfermedades, ante escasez, ante falta de dinero. Actuamos diferente, pensamos diferente, reaccionamos diferente, Dios nos hizo diferentes. Y entonces, cuando llegamos a este punto, esta calamidad, esta enfermedad, esta falta de dinero puede venir a todos, pero no va a prevalecer en aquellos que nos hemos fundado sobre la roca. No va a prevalecer. Y es importante entender eso, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y Él es nuestra roca. Entonces, no hay nada que vaya a prevalecer sobre nosotros. No nos va a vencer, no nos va a ganar. Eso es importante que lo vayamos teniendo en la mente. Y ahora, respecto del Señor Jesús mismo. El Señor Jesucristo puso su fe en el Padre. Porque aunque es su hijo y Él es Dios, de cualquier forma, su fe estaba en su Padre mismo. Dios confiando en Dios, pues qué cosa tan increíble, ¿verdad? ¿Dios necesita confiar en Dios? Sí. Dios, el Hijo, necesitaba confiar en Dios, el Padre. Y Él nos enseña eso. Y entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo nos enseña que triunfó sobre la muerte. Y nos dice la Escritura que la muerte no tiene ningún poder sobre Cristo, pero tampoco la muerte tiene ningún poder sobre nosotros. Y entonces, de la misma manera en la que Cristo venció la muerte, tú y yo también. Tú y yo también. Porque dice el Señor Jesucristo, porque los que creen en mí, aunque mueran, vivirán y vivirán eternamente. Entonces, esa tiene que ser nuestra fe y nuestra esperanza en este momento y en todo momento. Nuestra fe es, si me enfermo, Dios tiene el poder para sanarme. Pero, ¿y si decide no sanarme? Dios me va a dar la victoria sobre la muerte. Entonces la victoria la tengo. La victoria la tengo sea que me sane o la victoria la tengo sea que no me sane. De cualquier forma, tengo victoria. Tengo victoria. Pero continuamos mismo versículo 2, dice, el Señor es mi amparo. En el momento de la dificultad, en el momento de la enfermedad, en el momento de la falta de dinero, en el momento del problema, ¿a dónde voy? Voy con aquel que me puede dar el amparo. Nuestro amparo es Dios. Tenemos problemas, tenemos enfermedades, nuestro amparo es Dios. Dios es nuestro libertador. Dios nos liberará de los problemas cualesquiera que sean. Y entonces Dios también nos puede liberar de la enfermedad, de una manera o de otra. ¿Cómo es que de una manera o de otra? Recuerdo mi caso, en 2011. Dios me iba a librar de la enfermedad por la cual yo pasé, sea que me levantara de la cama y estuviera con mi esposa, o sea que me llevara a su presencia. De todas maneras me iba a librar de la enfermedad, porque esa enfermedad no era eterna. El único que es eterno es Dios.
Entonces Dios me iba a librar de la enfermedad de estar padeciendo en una cama al llevarme a su presencia. Eso es libertad. A lo mejor ustedes todavía no lo habían visto así, pero Dios te libra de una enfermedad llevándote a su presencia, porque en su presencia no hay enfermedad. Y Dios te puede librar de la enfermedad siguiendo en este mundo, parándote de la cama y continuando con tus actividades diarias. Entonces, Dios te puede librar de la enfermedad de una manera o de otra, pero te libra, te libra. A unos los libra de una manera, a otros los libra de otra. Yo recuerdo a mi madre que hace algunos meses, pocos meses, murió una de sus hermanas y al poco tiempo murió de otra. Y mi madre oraba y le decía, Señor, quítala por favor de sufrir. Quítala de sufrir. Y el Señor se la llevó. Yo espero que esté en su presencia, eso yo no lo sé. Pero finalmente Dios le libró de seguir sufriendo. Continúa diciendo, es mi Dios. Qué importante es reconocer a Dios como tu Dios. Él es mi Dios. Él es el peñasco en el que me refugio. En aquel tiempo, cuando venían persiguiendo a David en más de una ocasión, una manera en la cual podían alejarse de los dardos, alejarse de las espadas, alejarse de las flechas, es ir a un lugar alto, a un lugar en el cual las flechas no alcanzaban, los dardos no alcanzaban, las espadas no alcanzaban, las lanzas no alcanzaban, estando en ese lugar alto, en esa peña. En esa peña es a donde él se refugiaba, en ese lugar alto. El lugar alto en el cual nosotros nos refugiamos sigue siendo Dios. Continuamos en el mismo versículo 2, Él es mi escudo. En el momento en el que vienen las dificultades, muchas dificultades vendrán a tu vida y muchas flechas, espadas, lanzas, mortíferas vendrán a tu vida. Pero Dios es tu escudo. Dios te protege. Dios te protege. Es importante que eso lo tengamos ahí. Y en muchas ocasiones esas acechanzas, esas amenazas pueden ser inclusive pensamientos. Recientemente, ustedes lo saben, mi esposa también pasó por una situación de pensamientos que le angustiaban, que a veces hasta le dejaban sin dormir. Por muchas noches mi esposa no durmió. Y entonces recordábamos, ella y yo recordábamos que Dios es su escudo, que Dios tiene el poder, la capacidad, y es importante recordar eso, que Él puede proteger aún nuestros pensamientos, porque a veces nuestros pensamientos nos traicionan. Nuestros propios pensamientos nos pueden llevar a cosas que son incorrectas. Nuestros propios pensamientos nos pueden llevar inclusive a ofender a Dios, a ofender a algún hermano, alguna hermana, a maldecir, a decir cosas que son totalmente incorrectas. Entonces es importante en todo momento, pero sobre todo en momento de dificultad, suplicarle a Dios que guarde aún tus pensamientos, que te libre de la tentación de un pensamiento incorrecto, de un pensamiento malo, de un pensamiento que vaya en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, de un pensamiento que te lleve a juzgar a Dios, de un pensamiento que te lleve a decir, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y para qué? Y como les he comentado, preguntarle a Dios, dime por qué o dime para qué es exactamente lo mismo. Al final de cuentas es cuestionar a Dios. Dios de ninguna manera tiene la obligación de decirte por qué o para qué hace las cosas. Él es Dios. Pero tú tienes que descansar en que Dios es sabio, en que Dios es soberano. Y tú tienes que descansar en lo que dice la palabra de Dios, porque todas las cosas son para bien para aquellos que le aman. Entonces es importante que tú te preguntes, amado hermano, en este día, en esta noche, ¿amo a Dios? Yo en más de una ocasión me he preguntado, Martín, ¿amas a Dios? Sobre todo en medio de las dificultades.
yo me pregunto y yo mismo me contesto y yo digo, sí, Señor, sí te amo. Sí te amo. Y entonces esta dificultad es buena. Esta dificultad es buena para mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer una parte de la palabra de Dios sí y otra parte no. No puedo decir, esto sí lo creo, pero esto no lo creo. Entonces yo creo todo lo que Dios dice. Y Dios me dice en su palabra que todas las cosas que me suceden son para mi bien. No solo las cosas que me agradan, sino aún las cosas que me desagradan. En este momento, y es algo que iba a compartir en una predicación más adelante, pero lo vuelvo a repetir, como sea, no importa. En este momento, creo yo que Dios también está probando la fe de muchos de nosotros. Porque de pronto se vuelve muy simple, muy sencillo decir, creo en Dios porque tengo dinero. Creo en Dios porque tengo salud. Creo en Dios porque no me pasa nada malo. Creo en Dios porque tengo un buen trabajo. Creo en Dios porque no me he enfermado en 10 años. Creo en Dios porque no me falta que comer. Creo en Dios porque como y hasta con postre. Creo en Dios porque no solamente tomo agua, sino también hasta refresco, ¿no? Creo en Dios porque hasta tengo chatarra para comer en la casa, ¿no? Pero, ¿y cuando se acaba la chatarra? ¿Y cuando se acaba el postre? Cuando se termina la salud, porque muchos dicen, pues mientras que tenga salud no pasa nada bueno, y si no tuviera salud, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, esta es una oportunidad muy grande para cada uno de nosotros para ejercitar nuestra fe. Es importante que nuestra fe esté siempre fuerte, siempre firme, y Dios en este momento nos está dando una gran oportunidad de ver cómo está nuestra fe. El Señor nos dice a través de Santiago, alégrense. Yo no sé cómo estás tú ahorita, pero el Señor nos dice, alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas. Y yo creo que a muchos de nosotros Dios nos está probando en este momento con falta de dinero, con falta de trabajo, con falta de salud, con falta de salir a la calle, con falta de pasear, con falta de muchas cosas. Y yo te pregunto ahora, hermano, ¿estás alegre? ¿Estás alegre sin salir de casa? ¿Estás alegre con menos dinero? ¿Estás alegre con menos trabajo? ¿Estás alegre sin ver a tu novia, a tu novio en una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes? ¿Estás alegre? ¿Estás alegre sin haber visto a tu mamá el día de hoy, Día de las Madres? ¿Estás alegre? ¿Cómo estás? En la mañana le hablé a mi madre y me dice, ¿vas a venir? Y le dije, no. Y estoy alegre. Y no es que sea un mal hijo, pero Dios cada día prueba mi fe. Por eso el Señor dice a través de Santiago, alégrense. Alégrense cuando se encuentran en diversas pruebas. Esta es una prueba para muchos cristianos. Yo me imagino que muchos cristianos en este tiempo de pandemia van a reventar y se va a dejar saber que verdaderamente no tienen fe, que son faltos de fe, que su fe es escasa, pobre, débil, incorrecta, que, que muchos tal vez en este momento van a regresar a su Egipto, que muchos tal vez van a regresar a su Babilonia, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Cuando venían las dificultades, muchos se regresaron y decían, ¿y qué hacen otros pueblos? ¿Y cómo le hacen? Entonces muchos se regresaron a los ídolos, muchos se regresaron a los astrólogos, muchos se regresaron a los adivinos.
Y hubo algunos pocos que se mantuvieron firmes y fieles a Dios, a su palabra. Entonces, amado hermano, hermana, este momento, aunque te parezca raro lo que te estoy diciendo, dice Dios, alégrate. Alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Lo dice ahí mismo en Santiago. Para que la obra se lleve a buen término, para que la obra sea completada. ¿Qué obra? La de la paciencia, la de soportar. Tenemos que soportar esta prueba. De ninguna manera estoy diciendo que la prueba sea fácil. No lo he dicho y no lo voy a decir, porque la prueba de ninguna manera es fácil. Es difícil. Para algunos es un poco difícil y para otros demasiado difícil, súper difícil. Pero es importante buscar ser aprobados, no reprobados. Y el Señor cada día nos está probando. Y algunos, lamentablemente, así como cuando vamos a la primaria o a la secundaria, venimos reprobando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 materias de 11. Caramba. Nada más pasamos una materia de 11 y de panzazo. Bueno, ¿y las otras 10? Qué importante es pasar cada materia que Dios pone delante de nosotros. Esto, como en la escuela, es la escuela, es la universidad de la fe. Tenemos muchas materias que hay que pasar. Si tú quieres de panzazo, y muchos de nosotros creo que las vamos pasando de panzazo, pero las tenemos que pasar. Tenemos a lo menos que panzar las materias, pero no reprobarlas. No debemos ser reprobados delante de Dios, sino aprobados. Por eso el Señor le dice a su discípulo, procura presentarte de Dios aprobado. Es importante que tú y yo nos procuremos presentarnos aprobados delante de Dios. Amados hermanos, esto requiere esfuerzo. Igual que en la escuela. No te puedes quedar dormido y no hacer tareas y no estudiar y después de eso pensar que vas a aprobar y que vas a aprobar con buena calificación. La verdad es que difícilmente pasa eso. Por eso es importante esforzarnos. Eso es lo que dice Pablo. Esfuérzate por presentarte delante de Dios aprobado. Esto requiere un esfuerzo. Para cada uno de nosotros este tiempo es de esforzarnos, de esforzarnos, de esforzarnos. ¿Para qué? Para salir aprobados delante de Dios. Entonces, amados hermanos, es importante recordar que también en todas estas materias, como son materias espirituales, requerimos de ayuda espiritual, de apoyo espiritual. ¿Y dónde vamos a encontrar ese apoyo espiritual para pasar nuestras materias? El mismo versículo nos lo dice, el mismo capítulo nos dice, estamos en Salmos 18, vamos a versículo 3. Invoco al Señor. ¿Cómo voy a hacer para cómo puedo lograr ese amparo, esa liberación, ese refugio? ¿Cómo encuentro ese escudo? ¿Cómo me escondo? ¿Cómo apruebo mis materias? ¿Cómo le hago? Invoco al Señor. Estamos en Salmo 18:3. Invoco al Señor. Invoco al Señor, que es digno de alabanza. Que es digno de alabanza. Toda nuestra alabanza se la merece Dios. Dios se merece nuestra alabanza por lo que Él es. Por lo que Él es. Por lo que ha hecho en el pasado. Por lo que está haciendo el día de hoy y por lo que va a hacer. Es importante que tú aprendas, amado hermano, a alabar a Dios por todas las cosas maravillosas que ya ha hecho. Yo creo que en la Biblia encontramos un montón de ejemplos de cosas que Dios ha hecho. Pero en tu vida, al igual que en la mía, podemos encontrar un montón de cosas también que Dios ha hecho. Podemos encontrar cosas que el día de hoy está haciendo. Y ahora,
Hermanos, es importante también pensar en las cosas que Dios hará y alabar a Dios por las cosas que Dios hará. Es importante creer en Dios. Otro pasaje que me encanta es el de los amigos de Daniel, que lamentablemente no me sé sus nombres en hebreo, pero sí en babilonio, que son Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Azarías era uno de ellos. Y los otros dos se los dejo de tarea. Sí me lo sé, pero no se los voy a decir. Entonces, cuando ellos estaban ahí y se les empujaba a que negaran su fe, ellos dijeron algo que es maravilloso y que eso tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Sea que Dios me salve o no, esto es importante, ¿eh? Si Dios me salva o no, yo de cualquier forma no voy a dejar de creer en Dios. Sea que Dios me salve o no, no por eso me voy a arrodillar ante la estatua de Nabucodonosor. Sea que Dios me salve o no, no voy a dejar de creer en Él. Entonces, es importante que tú digas esto, que tú pienses esto. Sea que Dios me salve o no, de todas maneras, no voy a dejar de creer en Él porque Dios de todas maneras me va a salvar. ¿Qué es lo que yo te compartí hace un rato? Si Misael, Ananías, sabían que al entrar ahí, en ese horno de fuego, de todas maneras Dios los iba a salvar. ¿Por qué? Porque iban a ir a su presencia. Entonces los iba a salvar. Entonces Dios te salva de una manera o de otra. Entonces nuestra manera de pensar debe cambiar. Debemos entender que nuestra vida en este mundo es pasajera, que no nos tenemos que aferrar demasiado a este mundo, porque lo dijo el Señor Jesús, porque a el que ama tanto su vida la perderá. Entonces es importante que no ames más a tu vida que a Dios. Si tú amas más a tu vida que a Dios, vas a perder a Dios. Tristemente, muchas personas, aún llamándose cristianos, se aferran a esta vida y aman más a su vida que a Dios. Quieren estar en esta vida y no les importa a Dios. ¿Qué tanto amas tu vida? ¿Amas más tu vida que a Dios? Piénsalo, tal vez en estos momentos de dificultad o en algún otro momento, en algún momento en el que se te para enfrente un maleante, amas más a tu vida que a Dios. En un momento de enfermedad, tal vez amas más a tu vida que a Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? La vas a perder. La vas a perder. Es importante entonces no perder a Dios, tener a Dios, agarrarnos de Dios, amarrarnos de Dios y pensar que Dios es el Señor y dador de vida. Él es la fuente de vida, pero no solo de la vida pasajera de este mundo, sino de la vida eterna. Y es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Es importante que disfrutemos de esta vida. No es malo que disfrutes de esta vida, pero que no te enamores más de esta vida que de la otra. No te puedes enamorar más de esta vida que de la eterna. No. Es importante amar más a Dios. Regresamos aquí. Estamos en Salmo 18. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. ¿Cómo es que nosotros podemos ser salvados de nuestros enemigos? Invocando a Dios. Por eso es que el día de hoy nos estamos reuniendo aquí para invocar a Dios, para clamar a Dios, para que Dios nos libre, así como también el salmista nos dice, para que el Señor nos libre de nuestras angustias. Es importante pedirle a Dios que nos libre de la angustia. El problema puede estar ahí, pero la angustia no. Y hay una diferencia bien importante. Puedes estar en problemas, pero no en angustia. Todos los días podemos estar en problemas, no en angustia. El Señor no prometió quitarnos de problemas, sino
de angustias. Y es algo que se tiene que aprender. Tenemos que aprender a no angustiarnos. Se los compartía el domingo pasado. Si la solución a tus problemas fuera angustiarte, entonces el Señor Jesús les diría, angústiense por todo. No paren de angustiarse. No se dejen de angustiar. Angústiense al levantarse. Angústiense al mediodía. Angústiense en la noche. Angústiense en el camino y cuando regresen de camino. Eso es lo que Dios diría. Pero no dice eso. Dice, no se angustien. Por nada estén preocupados, por nada estén angustiados o afanosos. Más bien sean presentadas delante de Dios todas sus necesidades con súplicas y acción de gracias. Y para eso nos reunimos, para suplicar a Dios y para darle gracias. Llegamos al versículo 4, estamos en Salmo 18, versículo 4, y nos dice la Escritura, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte, versículos 4 y 5. En este momento tenemos a personas queridas en esa situación. Yo ya pasé por ahí. Envuelto de lazos de muerte, con torrentes destructores que no entiendes, que te sobrepasan. Ser abrumado es ser sobrepasado por algo, algo que sobrepasa tu entendimiento, algo que sobrepasa tu conocimiento. Eso es ser abrumado. Ser abrumado por algo es que venga una situación que no puedes entender, que no puedes comprender, que va más allá de tu capacidad, que va más allá de tu fuerza, que va más allá de tu poder, que va más allá de tu tamaño, que va más allá de tu economía. Eso es ser abrumado. Es lo que a mí me pasó. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero no hay millones que salven tu vida. No hay ningún millón de dólares o de pesos o de euros o de libras esterlinas que te dé un día más de vida. Ni siquiera un segundo. Eso no se compra. Por muy inteligente que seas, no por lo inteligente que seas, vas a tener un día más de vida. Y si tú eres súper trabajador, no porque trabajes más, vas a tener un día más de vida. Eso no se compra, eso no se obtiene. Eso lo da Dios. Solo Dios. Solo Dios. Entonces los problemas te pueden sobrepasar, te pueden rebasar. Así es como él se sentía. Y así es como tal vez el familiar de un enfermo se puede sentir. Dice aquí, me enredaron los lazos del sepulcro. Ya estaba para ser no solamente muerto, sino aún sepultado. Y me encontré ante las trampas de la muerte. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible sentirse así. Qué terrible tener una dificultad, una enfermedad, una situación. En este caso, David no estaba enfermo, sino más bien perseguido. Perseguido en más de una ocasión por ejércitos que le buscaban para matarlo, rodeado para morir. Pero, ¿qué es lo que debe hacer? Nuevamente nos dice, versículo 6, y eso se los comentaba yo el domingo pasado. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre valiente y un hombre cobarde? La diferencia entre el valiente y el cobarde es enfrentar al miedo. El hombre valiente no es que no tenga miedo. La mujer valiente no es la que no tiene miedo, sino es la que enfrenta a su miedo. ¿Qué fue lo que hizo David? Enfrentó sus temores. ¿Qué es lo que a mí me ha permitido salir de diferentes dificultades? Enfrentar los temores. Recuerdo que me platicaban que cuando venía la ambulancia por mí, mi esposa de pronto estaba así como ya toda vuelta loca y entonces de pronto le dicen, si no te calmas, no te puedes ir con él en la ambulancia. Y entonces así como que ¡fum!
porque se puso, dice ella, como niña, ¿no? Ahí pataleando, porque pues ahí el esposo ya estaba ahí todo ensangrentado y con la cabeza rajada, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hizo? Pues se tuvo que tranquilizar y entonces dijo, pues sí es cierto, o sea, me tengo que tranquilizar, porque al final de cuentas con angustiarme no voy a resolver nada. Entonces Dios le trajo a ella la paz, la tranquilidad, la calma y entonces solo así fue que se pudo subir a esa ambulancia y acompañarme. Y estuvo ahí conmigo. Y entonces fue sorprendente porque llegaron a mis familiares, algunos amigos queridos, un amigo que tengo desde primero de primaria, otro amigo que es compañero de negocios y ellos estaban muy tristes y llorando y entonces uno podría esperar que los amigos vengan a consolar a la esposa, ¿verdad? Con que tiene ahí el esposo moribundo y sorprendentemente mi esposa era la que consolaba a mis amigos. ¿Y qué es lo que te da eso? ¿Quién te da eso? Dios. Solamente Dios, solamente la fe en Dios, la confianza en Dios, el de pronto salirte del problema y ver a Dios y decir, ok, el problema es grande, el problema está terrible, mi esposo está aquí que se muere, pero yo creo en Dios, yo creo en un Dios todopoderoso, yo creo en un Dios grande y no tengo por qué estar aquí tumbada y llorando, porque lo que tengo que hacer es orar, no llorar, sino, no llorar, sino orar, orar, consolar a otros, porque ellos no tienen a Dios, yo sí. Yo tengo a Dios. Yo sé que mi esposo ahorita se muere y se va a ir con Dios. Tengo a un Dios poderoso, tengo a un Dios grande. Y entonces ella se tranquilizó y tuvo la capacidad de tranquilizar a otros. Aunque era la más directamente afectada por mi accidente. Y entonces, ¿qué es lo que hizo David? Lo mismo que hizo mi esposa. Y lo mismo que he hecho yo en más de una ocasión. En mi angustia, invoqué al Señor. Clamé a mi Dios. ¿Tienes temores? Clama a Dios. Deja de llorar y ponte a orar. En mi angustia, clamé a Dios, invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, a veces personas me han dicho, hermano, he sentido ganas de gritar. Y le digo, pues grita, grita. Es que, ¿qué va a pensar a lo mejor mi esposa, mi esposo, mis hijos? Pues nada, que tienes fe en Dios, que crees en Dios, que clamas a Dios, que buscas a Dios en tu momento de dificultad. En más de una ocasión David dice, clamé. Y clamar no es hacerle así, no es hacerle así, no es susurrar. Clamar es hablar fuerte, gritar, porque a veces nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser tiene esa necesidad de gritarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame, por favor, porque la cosa está que arde, la cosa está terrible, la cosa está ruda. Y entonces, si tú tienes las ganas de gritar, grítale a Dios. Bueno, no grita de que te agarres a gritos a Dios, sino que saca todo eso, búscalo con todas tus fuerzas, con toda tu intensidad. ¿Acaso no dice la Escritura, amarás al Señor con todos tu mente, tu corazón y también tus fuerzas? Y entonces cuando tú clamas a Dios con fuerzas, también estás amando a Dios con fuerzas. A lo mejor no lo habías visto así. Cuando le hablas a Dios con esas fuerzas, entonces también lo estás amando con fuerza, porque estás entendiendo que Él es Dios, estás entendiendo su poder, estás entendiendo que solamente Él te puede ayudar y que Él te puede dar esa sanidad, esa liberación de ese problema, de esa angustia que tú tienes. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante el clamor de David? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante un siervo que clama a Él? Ante una persona que cree en Él, ante una persona que le sirve y que le busca de todo corazón. ¿Qué es lo que dice el Señor? Jesucristo. Si me buscaran de todo corazón, entonces me hallarán. Y a veces tal vez como que no hallamos a Dios y parece que Dios se esconde, pero no es así. Es que tal vez no lo estamos buscando de todo corazón, sino nada más a medias, no con la fe, no con la fe grande, no con la fe fuerte, no con la fe firme, no con la creencia de quién es Dios.
Por eso el Señor dice, si me buscaran de todo corazón, me encontrarán. Así es que la invitación es a buscar a Dios de todo corazón y entonces nuevamente vamos a la respuesta de Dios ante un clamor. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos. Entonces, esta es una manera, es cierto, poética. Posiblemente te puede parecer a lo mejor hasta exagerada la manera tan tremenda en la que lo presenta aquí, pero es así como David ve a Dios. Es la manera en la que él lo ve. Ve a Dios como poderoso, fuerte, grande, terrible, terrible. Tenemos que entender que la palabra terrible no quiere decir feo. Terrible tiene que ver con poder, con grandeza, con autoridad, y Dios es terrible. Entonces, ¿cómo ve aquí David a Dios? Dice, la tierra tembló, se estremeció. ¿Por qué? Por su enojo. ¿Por qué por su enojo? ¿Cómo es que Dios se puede enojar? ¿Por qué está enojado Dios? Porque Dios te ama. Porque Dios te cuida. Porque Dios te ve como alguien valioso. Porque Dios te ve como alguien importante. Porque Dios te ve como su hijo. Como su hijo amado. ¿Por qué tembló en la crucifixión de Jesucristo? ¿Por qué tembló? Era juicio. Era juicio hacia los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres habían afectado a su hijo amado, a su hijo unigénito. ¿Y cómo es que David se ve en este salmo? ¿Cómo se ve David en este salmo? David él se ve amado. ¿Qué decía el versículo 1? ¿Cuánto amo a Dios? Y ahora, ¿qué es lo que David ve respecto de Dios? Que Dios también lo ama a él. Por eso es que David está viendo, Dios se enojó. Dios está muy enojado. ¿Por qué? Porque alguien se metió conmigo. Porque yo soy su hijo. Porque yo soy su siervo. Él me ama. Soy importante para Dios. Dios no quiere que se metan conmigo. Soy importante para Dios. Soy especial para Dios. Así te tienes que sentir tú. Dios está feliz por una enfermedad. Dios está feliz de que sufras. Dios está feliz de que alguien te lastime. Dios está feliz de que alguien te diga una grosería. Tú eres hijo o tal vez tienes hijos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. A los padres, tal vez un poquito más a las madres. De pronto les da este sentido de Dios, ¿no? Porque de pronto si se meten con sus hijos, las mujeres, pero bufan, ¿no? Así como que, ay, no te metas con mi hijo, ¿no? No digas bufan. Bueno, ¿entendemos el sentido? Así es como pinta David a Dios. Porque ¿qué es lo que dice David de Dios? Que por su nariz echa humo y por la boca fuego. Imagínate un Dios así, enojado. ¿Enojado por qué? Enojado porque alguien se metió con su siervo, con su hijo amado. Es importante que tú te sientas amado por Dios, amado de Dios. Que entiendas, si no lo has entendido aún, que Dios te ama. Que Dios te ama, así como lo dice la Escritura, como la niña de sus ojos. A Dios le duele que te lastimen, que te ofendan, que te agredan. Te ama. Por eso mandó a Jesucristo, porque de tal manera te ama a ti que mandó a Cristo Jesús para salvarte de algo peor que la pandemia.
Porque créeme que es peor. Con una persona platicaba yo ayer de eso. Le digo, mira hermano, ¿tú piensas que esta pandemia es bien perra? Pues el pecado es peor. Es peor. Te agarra y no te suelta. Y no respeta edades, sexos, posiciones sociales, posiciones económicas. Y le damos gracias a Dios porque Él ya nos ha librado de algo peor que esto, que es el pecado. Gracias a Dios somos libres de algo peor que esto, el pecado. Nuestro deseo, nuestra esperanza es que Dios nos libre a cada uno de nosotros de esta enfermedad. Pero, como lo dijeron Misael, Ananías, y si no, de cualquier forma, seguiremos creyendo en Dios. Porque de cualquier forma sabemos que hemos vencido de la misma manera que Cristo a la muerte. Porque Él ya lo hizo por nosotros. Versículo 9. Rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montado sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. Así es como David ve a Dios y así es como tú y yo lo tenemos que ver. Poderoso, fuerte, grande, terrible, más grande que nuestros enemigos, muchísimo más grande. Esta enfermedad es grande, pero Dios es más grande. Esta enfermedad es pasajera, pero nuestro Dios es eterno. Y gracias a Cristo Jesús, nosotros también somos eternos porque Él nos ha dado la eternidad. Vamos al versículo 13. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo, lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga. A causa de tu reprensión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Pero llegamos al versículo 16, un versículo tremendo y hermoso. Extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Este momento puede ser para ti así como cuando te estás ahogando en medio de un mar. Y ese mar se ve tremendo, se ve profundo, se ve grande y no vemos ni para dónde salir. Nuestra capacidad de nadar es poca. Estamos en medio del mar y por más que nadamos ya se nos acabaron las fuerzas, ya se nos acabó el aliento. Queremos luchar, pero no podemos. Estamos cansados, fatigados. No tenemos fuerza. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir clamando a Dios y entonces Él, extendiendo su mano desde lo alto, toma la nuestra y nos saca de ese mar profundo. Versículo 17, me libró de mi enemigo poderoso. El enemigo al que nos estamos enfrentando el día de hoy es poderoso. Yo no digo que es cualquier cosa. No digo que, no, es poderoso, es grande, es más grande que nosotros. El enemigo al que nos enfrentamos es grande, es fuerte, es poderoso, pero nunca más grande que Dios. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Nuestro enemigo es más fuerte que nosotros. Y en más de una ocasión nos vamos a seguir enfrentando a enemigos que son más grandes que nosotros. Pero nunca más grandes que Dios. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro. ¿Quiénes? Mis enemigos. Pero mi apoyo fue el Señor.
el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Espero también que Dios se agrade de ti. ¿Y cómo pues se puede agradar de ti? De la misma manera que se agrada de mí. No por mi bondad, porque bueno no soy. No por mis justicias, porque justo no soy. No por mis obras, sino que Dios se agrada de mí solamente porque creo en Él. Dios se agrada de mí porque creo en su Hijo Cristo Jesús. Dios se agrada de mí porque tomé adelante el paso del bautismo. Dios se agrada de mí porque después de haberle conocido, aun cuando he pecado, me he humillado delante de Él, le he pedido perdón por mis pecados, que han sido muchos y han sido graves. Y entonces Dios se agrada de mí. ¿Por qué? Porque confío en qué? En que Cristo murió por mis pecados. Porque creo que Cristo es justo. Porque creo que Cristo es bueno. Porque yo creo que el Espíritu Santo de Dios habita en mí. Y entonces Dios se agrada de mí. Y yo espero que también Dios se agrade de ti y también te lleve a ese lugar de paz, a ese lugar de reposo, al reposo de Dios del cual hemos hablado en varias ocasiones. Ese reposo de Dios que encontramos solo en Cristo Jesús. Podría valer la pena que busques ahí en YouTube, en el canal, predicamos respecto al reposo de Dios en Hebreos. Ahí lo puedes buscar, ahí lo puedes encontrar. El reposo de Dios. Porque en este momento creo yo que es importante nuevamente entrar en ese reposo. Ese reposo al cual no te lleva la ley, ese reposo al que no te llevan tus obras, ese reposo al cual únicamente te lleva la fe en Cristo Jesús. Vamos al versículo 25. Tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Es importante mantenernos fieles a Dios, fieles en fe, fieles en oración, fieles en congregarnos, fieles en seguir leyendo la palabra. Pero no solamente eso, sino fieles en hacer su voluntad, fieles en cumplir sus mandamientos. Es importante ser sinceros con Dios. Es importante que Dios sepa, aunque Él ya lo sabe, pero que sepa de nuestros labios nuestras gratitudes, que sepa de nuestros labios también nuestros pecados, que sepa de nuestros labios nuestro arrepentimiento, que sepa de nuestros labios la confianza que tenemos en Él. Es importante estar ahí. Eso es importante. Es importante la sinceridad y no pretender esconder cosas que Dios de cualquier forma ya sabe. Dios ya lo sabe. ¿Para qué esconderle a Dios algo que Él ya sabe? Es importante hacer eso. Por eso cuando llegamos al versículo 25,
28. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida y iluminas mis tinieblas. Tal vez en este momento no sepas qué hacer y tal vez te encuentres como un poquito en tinieblas, como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde me voy? ¿Me iré por la izquierda? ¿Me iré por la derecha? ¿Qué decisiones tomo? ¿Voy aquí? ¿No voy? ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué decisión tomar? El Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Por eso es que aquí dice David, tú mantienes mi lámpara encendida. ¿Qué lámpara? La lámpara de la palabra. La lámpara de la guía de Dios, la lámpara del Espíritu Santo. Y entonces Él nos ilumina en medio de las tinieblas, en medio de este tiempo de confusión, de dificultad, de no saber qué hacer, de no saber que si voy o no voy. Y de pronto dices, ¿vas a ir o no vas a ir? Y ya no sabes si vas a ir o no vas a ir. Pero Dios te da esa luz, Dios te da esa sabiduría, Dios te da esa inteligencia, Dios te da ese saber qué hacer. Y llegamos al versículo 29 y entonces ya que tomamos la sabiduría, la inteligencia de la palabra de Dios, entonces nos vamos duro y nos vamos con fuerza. Y entonces decimos así como lo dice David en el versículo 29, con tu apoyo me lanzaré contra un ejército, contigo, Dios mío, podré asaltar las murallas. Porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sino el Señor. ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Tenemos valor y debemos tener valor porque Él nos arma de valor y endereza nuestro camino porque nuestro camino tal vez ha sido torcido y tal vez no hemos tomado decisiones correctas y seguimos sin tomar las decisiones correctas porque nuestro camino sigue torcido. Pero Dios nos arma de ese valor para enderezar el camino, para hacer lo que es correcto. Da a mis pies la ligereza del venado. Antes no sabía ni por dónde ir porque estaba yo en tinieblas, estaba yo en oscuridad. Me voy para acá y me voy para allá. No sé ni siquiera para dónde correr y me siento paralizado. Me siento aturdido, atontado, quieto. No sé qué hago, para dónde voy. Pero ahora no solamente puedo caminar, sino que correr. Ligero, ligero. ¿Por qué puedo correr ligero? Porque Dios es el que me da esa ligereza y me mantiene firme. ¿Dónde? En las alturas. Adiestra mis manos para la batalla. Estamos ante una batalla que es espiritual, hermanos. Lo que estamos enfrentando no es una enfermedad. Lo que estamos enfrentando ahora no es una pandemia. Lo que estamos enfrentando ahora mismo es una batalla espiritual. Y tenemos que enfrentarla con armas espirituales. Es cierto, tu cuerpo es débil, tu carne es débil. Pero, amado hermano, si tu espíritu no está dispuesto, esta batalla te va a hacer pedazos. Tu cuerpo puede ser débil, pero tu espíritu tiene que estar dispuesto. Tu espíritu tiene que estar fortalecido. Fortalecido con el espíritu, fortalecido con la palabra, fortalecido con la oración. Y eres el que nos adiestra las manos para esta batalla y nos da las fuerzas para tensar los arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Con tu diestra me sostienes. ¿Quién es la diestra del Señor y quién está a la diestra del Padre Jesucristo? Entonces, ¿quién nos sostiene? Cristo Jesús. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino. Así que mis tobillos no flaquean. Perseguí a mis enemigos y les di alcance y no retrocedí hasta vencerlos y aniquilarlos. Los aplasté, ya no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies.
Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes, hiciste retroceder a los enemigos, y así exterminaré a los que me odiaban. Pedían ayuda y no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé. Parecían polvo disperso por el viento. Los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Apenas me oyen, me obedecen. Son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Él es quien me vindica, el que pone pueblos a mis pies. Por eso, Señor, te alabo. Por eso. Entonces, tu mentalidad tiene que ser de triunfador, de ganador, no de perdedor. Hay que sacudirnos ya de esa mentalidad de no puedo, no se va a hacer. Esa no es la mentalidad. La mentalidad es ¿qué? La mentalidad es la que nos dejó el Señor Jesucristo, que nosotros no somos vencedores, no. No somos vencedores. Somos más que vencedores. Lo que sigue. De vencedores lo que sigue. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Quién nos hizo más que vencedores? Jesucristo. ¿Quién te da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás? Cristo. ¿Cómo tenemos esa victoria? Por fe. Así pues, amados hermanos, ante este gigante, ante estos lazos de muerte, ante estos lazos de enfermedad, no hay que olvidar quiénes somos en Cristo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? No te olvides, amado hermano, hermana, ¿quién es tu Dios? ¿Quién eres tú en Cristo? No te achiques, porque los problemas no son y nunca serán más grandes que Dios. Dios es más grande que todo y que todos. Dios es más grande que el pecado, Dios es más grande que la muerte, Dios es más grande que Satanás, Dios es más grande que la enfermedad, Dios es más grande que todos. ¿Lo crees? ¿O todavía lo estás dudando? Así que, amados hermanos, con fortaleza, con ánimo, con fe, en el que todo lo puede, vamos ahora a poner delante de Dios, así como lo hizo David. Vamos a clamar por esa sanidad que necesitamos, pero también por esa fortaleza espiritual que necesitamos todos.